Ray Dalio acaba de dar una visión muy negativa sobre el futuro del mundo occidental. También nos dice que es fundamental protegernos y cómo debemos hacerlo. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo, gracias a la inversión. En 1975 lanzó Bridgewater, fondo que en 2013 fue catalogado como el mayor fondo de cobertura del mundo. Sus predicciones acerca del futuro de la bolsa y de la economía son muy tenidas en cuenta. Una de las cosas que he aprendido es que muchas de las sorpresas que sucedieron en mi vida fueron por cosas que no había vivido antes, pero sucedieron en vidas anteriores. En 1971 estaba trabajando en la Bolsa de Nueva York. El 15 de agosto de ese año, Nixon acabó con la relación entre el oro y el dólar. Acabó con el sistema Bretton Woods. Con este sistema no se podía imprimir ningún dólar si no se había asignado una onza de oro para cada 35 dólares nuevos. Así que la impresión de nuevos dólares estaba limitada. Así que, esencialmente, fue una suspensión de pagos. Entonces pensé que venía una crisis financiera y que la bolsa iba a bajar mucho. Pero subió mucho. Estudié la historia y descubrí que sucedió exactamente lo mismo el 5 de marzo de 1933, con Roosevelt de presidente. Después entendí mejor las cosas. Por ejemplo, hay tres cosas importantes que están ocurriendo en el mundo en los últimos años, que nunca había vivido antes, pero sí han ocurrido en la historia. La primera es la gran cantidad de dinero creado y cómo se está introduciendo en el sistema. Creo que mirándolo año por año, este es el tercer año de política monetaria expansiva muy agresiva. Así que estamos en la típica parte de la expansión, donde hay muchas presiones inflacionarias. Estamos en un mundo donde todas las personas son alcistas. Pero el mundo está al final de un paradigma, porque todos creen que los bancos centrales quieren que todo suba, y por supuesto, eso crea una dinámica en la que la política monetaria es expansiva y todo sube. Por supuesto, eso sucede creando dinero y deuda de crédito. Esa dinámica hace que tengas una disminución en la riqueza real, porque la riqueza financiera se ha vuelto enorme en relación con la riqueza real. Lo que nos dice Ray Dalio es que gran parte de la subida de la bolsa de la última década, sobre todo desde la pandemia, se debe a todos los estímulos que han inyectado los bancos centrales, como vemos en el aumento de dólares en circulación. También resalta que los bancos centrales hicieron que endeudarse fuese gratuito, y que hubo un gran aumento de deuda. Las deudas de una persona son los activos de otra. Por ejemplo, un gobierno emite bonos y una persona los compra. Para esa persona, esos bonos es un activo. Para el gobierno, es deuda. Pues bien, Dalio indica que los bancos centrales han creado tanta deuda y activos que es complicado ahora equilibrar la balanza. Y los gobiernos se siguen endeudando para financiar sus déficits. La gente debe entender que, cuando se ha acumulado mucha deuda y muchos activos financieros al mismo tiempo, es casi imposible establecer un tipo de interés lo suficientemente alto para atajar la inflación, sin aplastar a los mercados y a la economía. Entonces, cuando observamos los rendimientos de las acciones y la situación de las empresas, vemos que el coste de los intereses en relación con los rendimientos esperados de las acciones crea una caída en las acciones y provoca cambios en la economía, ya que se han concedido muchos préstamos a tasas de interés mucho más bajas que las actuales. El retorno sobre el capital de una empresa en comparación con el coste de la deuda está cambiando. Y como todas las burbujas o cambios de paradigma, muchas cosas están cambiando. La mentalidad que existía era que no teníamos que preocuparnos por la inflación, que el efectivo es un lugar seguro, etc. Pero de repente recibes un puñetazo en la cara. Ha habido un mercado alcista de 40 años y ahora todos recibimos un puñetazo en la cara, como describe Jeremy Grantham. Cuando esto sucede, suceden cosas que se suponía que nunca sucederían, porque todos siempre creen en las empresas de tecnología. Lo mismo pasaba con las Nifty 50 o las empresas.com. Al final, estas acciones cayeron, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos una caída del 75% en los fondos de Cathie Wood. Esto causa la adaptación. Así que estamos al comienzo de esa adaptación, que creo que es similar al periodo de la década de 1970. Comenta que la inflación es originada por la gran creación de deuda y de dinero, y que una política más restrictiva de los bancos centrales con subidas de tipos de interés sería malo
para la bolsa. Pero considera que los tipos de interés van a seguir siendo ridículos comparados con la inflación, y que por tanto cree que el dinero se va a trasladar desde activos de deuda, como bonos, hacia otros activos, especialmente aquellos que cubren frente a la inflación. Ya que, si tenemos un bono que nos ofrece un 2% de rentabilidad y suponemos que la inflación se mantiene en el 8%, estaríamos obteniendo un interés real del menos 6%. Termina diciendo que estamos en una fase de estanflación, similar a la de los años 70. La estanflación se produce cuando hay una alta inflación, pero no hay crecimiento. Y por lo que dice, considera que tendremos un escenario de subidas de tipos de interés, pero no muy fuertes, para no provocar una recesión, para no aplastar la economía, como decía. Pero esto hará que siga habiendo un nivel algo elevado de inflación, como ocurrió en la década de los 70. Y las consecuencias de la estanflación las vimos en un vídeo anterior. Te lo dejo en el primer comentario. El tercero es el surgimiento de una gran potencia para desafiar el orden mundial existente y la geopolítica actual. Esta potencia es China. Nací en 1949, 4 años después de que comenzara el actual orden mundial, en 1945. Y Estados Unidos, por supuesto, era un país mucho más dominante. Tenían el 80% del oro del mundo, el 50% de la economía mundial, el monopolio del poder militar debido a la energía nuclear y todo eso. Pero esto es relativo. Así que esto me llevó a hacer una investigación de los últimos 500 años de historia. Quería estudiar el auge y la caída de las monedas de reserva y de sus imperios. Conocer la historia nos ayuda a entender mejor el presente y nos ayuda a entender lo que puede ocurrir en el futuro, ya que el comportamiento humano no cambia. Por eso, Ray Dalio ha estudiado los últimos 500 años y cómo ascienden y caen los grandes imperios, y sería más o menos así. Considera que Estados Unidos ha incrementado mucho su deuda, como hemos visto antes. Indica que su crecimiento está bajando, desde 1975 más o menos, como podemos ver en este gráfico. Y también que se está imprimiendo bastante dinero, como también vimos. En cambio, considera que China está en la fase de ascenso. Además, menciona un hecho al que se enfrenta el mundo, pero en este caso no hay precedente en la historia. Habla del cambio climático y comenta lo siguiente. El cambio climático será un disruptor costoso. Tendrá el efecto de reducir la capacidad productiva en algunas áreas, especialmente en la producción agrícola. Traerá cambios en el nivel del mar, lo que tendrá un impacto en el gasto en infraestructuras. Creará tormentas más grandes, que provocarán más daños. También afectará a la migración y el lugar donde la gente quiera vivir. Podría ser peor que eso. Creo que conducirá a cambios tecnológicos que se centrarán en cómo tratar esto con eficacia. Pero todavía no sé cómo serán. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. El segundo es la cantidad de conflicto político, social, económico interno que está ocurriendo ahora. Creo que llegaremos a las elecciones de este año como estamos ahora, y eso tendrá un gran impacto en la economía y en los mercados. Así que debido a las elecciones, creo que veremos un mayor extremismo político. Los moderados se están yendo a los extremos y se acercan a posturas populistas. Los populistas son personas que lucharán para ganar y no aceptarán perder. Lucharán por su electorado, por lo que habrá más populismo, tanto de izquierda como de derecha. Así que si miro el 2023 y el 2024, me preocupa que ninguno de los bandos acepte perder. Creo que hay un gran riesgo. Creo que el sistema está en peligro, porque la historia ha demostrado que, cuando las causas que defienden las personas son más importantes que el sistema está en peligro. Este tipo de cosas cambian el panorama mundial. Estoy enfatizando en los Estados Unidos, pero la verdad que Europa está en una situación similar. Quizás cuando Ray Dalio dice, me preocupa que ninguno de los bandos acepte perder, se acuerde del asalto al Capitolio del año pasado, cuando Trump alegaba que se había producido un fraude electoral y que francamente él había ganado las elecciones. En cuanto al extremismo político, hay datos que dan la razón a Dalio. En 2004, los votantes demócratas y republicanos estaban relativamente cerca en el espectro político. En 2017, los demócratas se habían ido más a la izquierda y los republicanos más a la derecha, y la brecha sigue aumentando. Cuanta más distancia haya,
más dificultad para el entendimiento y para la aceptación de la victoria por parte de los perdedores. En Europa también se observa una mayor polarización política. Dalio dice que las democracias han funcionado bastante bien en los buenos momentos, pero la gente empieza a pelear por muchas cuestiones cuando llegan los momentos difíciles y las democracias se rompen, dando lugar a las autocracias. Una autocracia es que todo el poder de un Estado se concentra en una sola persona o institución. Este proceso ocurrió en el periodo de 1930 a 1945. Pone de ejemplo a Alemania. Alemania tuvo una crisis económica y de hiperinflación en la década de 1920. Las personas iban a comprar el pan con una carretilla llena de billetes, ya que tenían que pagar 200.000 millones de marcos por una barra. El marco no valía nada, así que incluso utilizaban los billetes para la calefacción. Esta situación se agravó con el crack del 29. Eran tiempos difíciles, y en ellos los discursos extremos acaban calando. El partido nazi llegó al poder a través de las urnas, con varios millones de votos. Poco después, la democracia se convirtió en autocracia. Otro ejemplo que pone es Italia en esa época. También pone a España de ejemplo, pero en este caso, porque en la democracia reciente de la década de 1930, también con tiempos difíciles, con crisis económica, la polarización era extrema, y difícilmente se aceptaba la derrota en las urnas. Acabó en guerra civil y la democracia desapareció. Resalta que en los tiempos difíciles es necesario un liderazgo fuerte, y se pregunta si en tiempos difíciles pueden funcionar bien las democracias. Esto dependerá de que las masas sean capaces de resolver sus problemas o no. Concluye que el problema es que, a través de la historia, se ha demostrado que las masas no pueden trabajar juntas de una forma cohesiva e inteligente durante los periodos difíciles, cuando hay grandes brechas de riqueza, como las actuales. Y todo esto sería el punto 2. El quinto punto es el que Rey Dalio considera más importante, y lo veremos al final. Para protegernos de la situación actual, Rey Dalio nos indica que hay 4 cuadrantes en los que podemos estar, y que ahora estamos en el de la inflación. Rey Dalio diseñó una cartera a 4 estaciones, para estar preparados para superar bien cualquiera de los 4 cuadrantes, y así no tener que estar pendiente de en cuál estamos. Las acciones funcionan bien con el crecimiento económico y con baja inflación. El oro y las materias primas con la alta inflación. Y los bonos lo hacen bien con el decrecimiento económico. La otra opción que nos da es la siguiente. El efectivo es basura, y ahora mismo también los bonos y la deuda. Así que eviten en la medida de lo posible estas posiciones. Ahora nos podemos posicionar en inversiones relacionadas con la inflación. Cómo invertir en periodos de alta inflación nos lo explicó Peter Lynch en un vídeo anterior. Te lo dejo en el primer comentario. Por último, el número 5 es el más importante, por supuesto. Es la capacidad del ser humano para adaptarse e inventar, porque de una forma u otra, el ingreso per cápita sube. El nivel de vida aumenta con el paso de los siglos. Estos grandes ciclos y estos grandes eventos son dominantes. Por lo que a largo plazo, o muy largo plazo, Rey Dalio es positivo. Pero en el presente debemos gestionar la crisis actual. Inflación, posible recesión, etc. Para saber cómo podemos gestionar bien la situación actual, hemos estudiado el pasado. ¿Cómo hace Rey Dalio? En concreto, lo ocurrido en la última década. La respuesta a esto lo tienes en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.